Gloria a Dios. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana con la ayuda del Señor se titula Nunca olvides su gracia. Y es importante, hermanos, porque todo lo bueno que usted y yo en su día experimentamos en cuanto al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, la experiencia del nuevo nacimiento, la experiencia del caminar y el andar y el aprender los pasos de la vida cristiana, fue a través de su gracia. ¿Y qué es la gracia? La palabra griega es charis, que quiere decir regalo, don, regalo inmerecido. Esa gracia nunca ninguno de nosotros la podíamos merecer porque estábamos fuera de lo que podríamos decir la bendición de Dios, porque dice la palabra que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada uno tomó el camino que él quiso y hay perversidad en el corazón del hombre y hay maldad en el corazón del hombre. Y la gracia de Dios vino a nuestro encuentro para hacernos reflexionar sobre la verdad del amor de Dios. Y estamos en ese proceso. Así que quiero que en esta mañana todos nosotros pensemos que la gracia de Dios, el don inmerecido y lo que podríamos llamar lo que es el colofón de la gracia de Dios es el don inefable, el regalo inexplicable que es nuestro Señor Jesucristo. Pues que la gracia de Dios fue efectiva y suficiente para atraernos a Él, y por eso es que hoy estamos aquí en su presencia, por su gracia. Pero la gracia de Dios es suficiente ahora, en este momento, para ayudarnos y capacitarnos para estar por encima de todas las circunstancias, por complicadas, difíciles, adversas que puedan ser. Si estamos siendo ministrados por la gracia de Dios, usted y yo estamos en una condición privilegiada y qué bueno que podamos aprovechar. Pero para esto tenemos que ser conscientes del poder de la gracia de Dios. Y no olvidarnos en ningún momento del poder de la gracia de Dios obrando y actuando en nuestras vidas. La gracia no solamente obró y actuó para salvación, sino que la gracia está obrando y actuando continuamente para nuestra perfección. Así que seamos conscientes de ello y podamos impregnarnos de la realidad de la gracia de Dios. Porque eso va a hacer que su espíritu sea vivificado y haya gozo, alegría y satisfacción. Vamos a vencer todo aquello que viene a atacar nuestra naturaleza humana, que viene a robar el ánimo y la disposición de nuestro corazón, simplemente por abrir nuestros ojos y abrir nuestro corazón a la realidad del poder de la gracia de nuestro Dios. La gracia fue suficiente en su momento, en su día y en su hora. La gracia hoy es suficiente. No importa el problema, la situación, no importa lo que estás atravesando, cuenta con la gracia de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que él estuvo ahí pidiendo a Dios algo y Dios le dijo, bástate mi gracia. No es que Dios estuviera negándole nada. Dios le estaba diciendo, mi gracia es suficiente.
Mi gracia es suficiente. Yo no sé si usted hoy está atravesando circunstancias donde su mente y su corazón están perturbados y está esperando y pensando cosas que a lo mejor lo están desequilibrando un poco, pero piense una cosa, el Señor te dice en esta mañana, hijo, hija, mi gracia es suficiente. Piensa que no te voy a dejar de mi mano. Piensa que no te voy a abandonar. La gracia de Dios fue suficiente. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios será siempre suficiente para que usted y yo vivamos en la firmeza, seguridad y estabilidad del poder de la gracia de Dios. Ese don inmerecido, ese regalo que va a traer ese carisma sobre usted y sobre mí, para que mostremos que hay una transformación, que hay un cambio y que estamos proyectando una vida distinta, una vida diferente a lo normal y a lo habitual de cada ser humano, porque hemos sido transformados para manifestar una naturaleza divina. ¡Aleluya! Le ruego al Señor que sople sobre nosotros ese viento refrescante donde despierte nuestros espíritus para disponer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a la administración de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios hoy para ti es suficiente. Como fue en el día donde alcanzaste la salvación de tu alma. Efesios 2. Primero vamos a leer en Romanos, por favor. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor: justificados. Ahí entra en acción la gracia de Dios en nuestras vidas de una manera gloriosa, porque no había forma ni manera de que fuéramos justificados de nuestro pecado, pero por la gracia de Dios, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Aleluya! Despierte, hermano, a esto. Mire, si se molesta, moléstese, pero hoy quiero que esté despierto para que usted pueda recibir el impacto del poder de la gracia regeneradora en este día. Basta ya de conformismo, basta ya de aplatamiento, basta ya de estar ahí sin más proyección, sin más anhelo, sin más deseo, sin más pasión. Basta. Rompamos hoy con todo esto. En el nombre precioso de Jesús. Dejemos que la gracia que fue suficiente siga siendo suficiente. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos. Ahí inició la gran aventura que usted y yo no podemos olvidar. ¿Cuál fue la base de esa gran bendición? La gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Qué tremendo descubrir que hay un poder que se ha manifestado con un propósito,
glorioso para una humanidad perdida, entre los cuales estábamos nosotros. Estábamos alejados de Dios, sin entender el amor de Dios, sin comprender nada de la gracia de Dios. Dice Tito capítulo 2, verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios en acción en nuestras vidas, la gracia de Dios presente, porque es suficiente. Yo no sé usted, hermano querido, hermana querida, no sé cómo está usted, cómo piensa, a qué ha venido hoy, con qué expectativa, con qué deseo, con qué ánimo. Pero yo le digo con todo mi corazón, yo necesito más de la manifestación de la gracia de mi Dios. Necesito y quiero y busco que esa gracia de Dios sea derramada sobre mí hoy. No se trata que ya la recibí y que ya soy salvo. No, hay mucho más que manifestar a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 16, dice la palabra del Señor de esta manera: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Estamos en el movimiento del don inefable, estamos en el movimiento del derramamiento de los dones de Dios, donde el carisma de Dios viene sobre nuestra vida para que sea manifestado también ese carisma en nosotros. Pero eso tiene que ver con la acción y el movimiento de la gracia de Dios continuamente en nuestras vidas. De su plenitud tomamos todos. Hermanos, vamos a necesitar toda una eternidad para seguir tomando de su plenitud. Y dice, y gracia sobre gracia. Hay algo tan hermoso, nos aparta de lo común, de lo vulgar, de lo cotidiano, humanamente hablando. Nos mete en una dimensión distinta, en una dimensión diferente, donde nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra pasión no tiene nada que ver con lo humano, no tiene nada que ver con lo terrenal, no tiene nada que ver con lo material. Anhelamos las cosas celestiales, anhelamos movernos dentro del contexto de las cosas divinas de nuestro Dios, porque estamos viviendo la acción del poder de la gracia de Dios hoy. Porque ayer la gracia de Dios fue suficiente para ti. Pero hoy la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Y mañana necesitaremos que la gracia de Dios siga siendo suficiente. De su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Qué bueno, hermano. Todos los hijos de Dios tenemos que vivir en este movimiento real de la gracia de Dios. Esto nos ayudará a no caer en la trampa de la autosuficiencia. Esto nos ayudará a no pensar que nosotros podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Esto nos ayudará a disponer nuestro corazón para que la ministración de la gracia de Dios sea la que esté obrando en todo nuestro ser y podamos entender el valor inicial del don inefable, del regalo inexplicable. Nunca se nos apartará de la mente y del corazón el valor
del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se entregó, se dio por todos nosotros. Ese fue el inicio de la manifestación de la gracia de Dios en la entrega del don inefable, el regalo inexplicable. Qué bueno que nosotros en esta mañana podamos apartar nuestros ojos y nuestros oídos de tantas cosas que nos quieren confundir. Yo no digo que no estemos atentos y que miremos lo que está pasando, pero le digo una cosa: la gracia de Dios es suficiente para usted, para vivir afirmado, para vivir fortalecido, para vivir erguido y para proyectarse con firmeza, poder y autoridad. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¡Aleluya! Impresionante, apasionante entender. Y el Señor te vuelve a decir: bástate mi gracia es suficiente. No te preocupes tanto por todo lo que se mueve a tu alrededor. No te preocupes tanto por lo que ganas o por lo que pierdes. No te preocupes tanto por las cosas efímeras y pasajeras de la vida. Preocúpate de sentir la gracia en acción sobre ti, porque la gracia de Dios es suficiente. ¡Aleluya! Mateo 10, versos 7 y 8 dice: y yendo, predicando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dar de gracia. Eso es lo que significa estar en el movimiento de la gracia de Dios, en el movimiento del poder de la gracia de Dios. Que la iglesia puede llevar a cabo la misión por el cual el Señor todavía nos tiene aquí en esta tierra. Qué bueno, hermanos. Dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Necesitamos, amada iglesia, que todo este movimiento pandémico, que todo esto que, como dije el jueves, que está creando una atmósfera pesada y que hay muchos cristianos que están ahí cayendo en perturbaciones, en miedos, en inseguridades, en ansiedades, en depresiones. Necesitamos reaccionar, necesitamos sacudirnos para que la gracia de Dios sea la que obre y actúe en nosotros. De gracia hemos recibido, vamos a proyectarnos en gracia. De gracia hemos recibido el milagro de la salvación, para que el milagro de la salvación se proyecte en otros. De gracia hemos recibido una sanidad corporal, para que también en otros se pueda proyectar una sanidad en su cuerpo. De gracia estamos recibiendo continuamente, porque la gracia de Dios es un manantial inagotable. Y bien haríamos en entender esto. Ahora con estas calores, ¿verdad? Nos damos cuenta y qué pesado es. Pero uno va a un lugar donde hay agua cristalina, limpia, refrescante, y siente un alivio, siente pues un despertar, unas nuevas fuerzas. Y eso es lo que hace la gracia de Dios, cuando realmente vamos y nos ponemos bajo la gracia de Dios, que nos da esa vitalidad, nos da esa frescura, nos posiciona pues con una mente despierta y con un corazón dispuesto
para poder entender todo lo que Dios quiere llevar a cabo en tu vida. Porque tú no estás aquí. Ninguno de los que estamos aquí estamos como objetos de decoración. Somos personas vivas. Somos personas donde el Dios eterno tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros. Y Dios te ha traído aquí para que te sientes a su mesa y te puedas alimentar de la verdad eterna de Dios. Seas nutrido para que sean abiertos tu conciencia, tu mente y tu corazón y tratados y ministrados por el poder de la gracia de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? El día jueves dije que de alguna manera como que nos estamos acostumbrando un poquito a este ambiente pesado, pero en el nombre de Jesús lo rechazamos, echamos fuera en el nombre de Jesús todo ambiente pesado donde los espíritus inmundos quieran estar privándonos de la libertad, del gozo, de la gloria de Dios. Lo echamos fuera. Lo echamos fuera. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y no vamos a permitir que ninguna mentira del diablo, ni ninguna obra destructiva del diablo esté engañándonos y metiéndonos en ese ambiente pesado. Estamos aquí vivos por el poder del Espíritu Santo. Estamos aquí ministrados por la palabra viva del Señor. Estamos aquí en la manifestación del Espíritu Santo de nuestro Señor. Así que no tenemos necesidad de nada. Y la gracia de Dios hoy es suficiente para usted y para mí. Así que yendo, predicar el Evangelio, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar los enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dar de gracia. Hermanos, no podemos parar este río de la gracia de Dios. Usted es importante en el río de la gracia de Dios. Dígale a su hermano, tú eres importante en el río de la gracia de Dios. Tú eres parte del río, tú eres la ola del río. Tú eres parte de la corriente del río. Tú eres parte de la agua viva del río. Que Dios se glorifique y se manifieste a través de cada uno de nosotros. Que se manifieste el poder de la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos creen que es posible que el poder de la gracia de Dios se manifieste en su vida? ¿Cuántos lo creen? Dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Tenemos, no sé cómo usted lo ve esto. No sé cómo usted rescata esto. Pero tenemos una deuda los unos con los otros. Hay una gracia de Dios que se está manifestando en usted. Y que usted es deudor conmigo porque usted tiene que compartir conmigo de la gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios se mueve a través de cada uno de nosotros para que podamos enriquecernos, fortalecernos. Tenemos una responsabilidad. Yo no estoy aquí para ocupar ahí un banco y dejar que las cosas sucedan. No, estoy aquí para ser usado por el poder de la gracia de Dios. Soy un miembro del cuerpo de Cristo y la palabra de Dios declara que yo tengo una función
y que yo tengo una responsabilidad en base al don que Dios ha derramado en mí, porque yo lo tengo que poner a funcionar, sea de oración, sea de ministración, un simple saludo, un abrazo. Claro, ahora no podemos darnos abrazos, pero el que tiene el don, lo tiene, y aún con sus propios ojos sabe abrazar, sabe bendecir y sabe aportar esa motivación, porque la gracia de Dios obra de esta manera y los dones de Dios se manifiestan de esta manera. La multiforme gracia de Dios puesta en acción para fortaleza, para unidad, para riqueza del cuerpo de Cristo, para amarnos cada día más, para respetarnos cada día más, para honrarnos cada día más, para fortalecernos cada día más. Y es la gracia de Dios obrando, es el motor de la riqueza, del amor de Dios, obrando a través de su gracia. No nos merecemos nada, pero Él nos lo da todo. Esa es la gracia de Dios en acción. Qué tremendo entender todo esto. Estoy terminando y quiero leer Hebreos 4, 16, una invitación. Y quiera Dios que ninguno se quede ahí sin aceptar esta invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios es suficiente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La gracia de Dios es suficiente, porque es Dios mismo obrando, es Dios mismo actuando. La mano de Dios fuerte y poderosa, llegando a todos los rincones, a todas las necesidades, porque la gracia de Dios está por encima de todo. ¡Aleluya! Y ahora quiero que lean conmigo este versículo y que pueda de alguna manera identificarse con el apóstol Pablo cuando él declaraba estas palabras. Primera de Corintios capítulo 15, verso 10, dice el apóstol: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos se identifican en esto? Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, porque la gracia también da una fuerza especial para trabajar. Y no seamos vagos en ningún momento. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No sé, amada iglesia, si todos estamos entendiendo, tengo esta rodilla un poquillo, pero de trabajar la finca. Allí hay mucho trabajo. La gran aventura de la gracia suficiente de Dios cuando usted conoció a Dios no es un regalo para meterlo en una urna y contemplarlo de lejos. La gracia de Dios es un poder que actúa, se mueve, se manifiesta continuamente en nuestras vidas. La gracia de Dios está presente desde el momento que usted lo recibió como su Salvador hasta el momento que usted va a ser transformado.
donde esto mortal será vestido de inmortalidad, porque todo eso será en la manifestación del poder de la gracia. Y todo esto corrupto será vestido de incorrupción. Sorbida será la muerte con poder. Y ya no habrá más amenaza del sepulcro, porque ya la victoria sobre la muerte será completa. Y los hijos del reino de Dios, los que hemos vivido bajo esta gracia, seguiremos caminando de gracia en gracia. A veces, sin darnos cuenta, otras veces por falta de compromiso, por falta de esfuerzo, nos dejamos arrastrar por ambientes religiosos y nos acostumbramos a vivir vidas muy puntuales en cositas, pero son cosas muy poco valiosas para la realidad del progreso de su vida espiritual. Perdemos el carisma porque dejamos de recibir el sharish, que es la manifestación de la gracia de Dios. En el momento de que dejamos que la gracia de Dios sea efectiva en nosotros, estamos dejando, y lo más feo es que estamos menospreciando los dones, los regalos que Dios tiene cada día para nosotros, que es lo que nos da el carisma para ser lo que somos y para poder hacer lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Que Dios nos ayude a entender esto. No te quejes, no te lamentes, no patalees, no llorisques. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi gracia es suficiente y será suficiente siempre. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?